Ahí está. Ahí me apareció la solicitud. Hola Fausto. ¿Qué tal, Germán? Ahí pude entrar. Bueno, Pero bienvenido, bienvenido. justamente, gracias, Germán. Bueno, esto va a ser una parte, digamos, de todos los lunes. Voy a hacer alguna charla, digamos, interesante sobre, bueno, los temas de la actualidad, de la política, digamos, que nos compete a nosotros, lo que creemos en la sociedad de la libertad. Bueno, era importante, varios temas quería tocar con vos, varios Yo temas todo preparado. importantes. Y, por ejemplo, Va a ser. con el tema de la pandemia, lo que estamos viendo es últimamente que la curva no se aplana y es más, está subiendo. ¿Qué pasa con esto? La gente no sabe hacerlo, no sabe trabajar. Los infectólogos son militantes, porque hasta eso escuché, que los infectólogos son militantes, que no están preocupados tanto en la pandemia, sino en militar para qué es lo que quiere el gobierno. No sé cuál es tu opinión acerca de ese tema. Para mí es una mezcla de eventos, ¿no? Y de hechos generales. A ver, en primer lugar, vamos por el tema de lo que se sabe del virus y de lo que se podía hacer con infectología. Yo entiendo que los primeros días decidías entrar en una cuarentena para ordenarte. Me parece que eso es completamente lógico. Tratar de ordenar un poco la situación, ver qué tenés que hacer. Ahora, Argentina entró también tarde a la cuarentena, en el sentido de que no nos pegó tan fuerte. Y creo que se mantuvo una cuarentena muy larga innecesariamente. A ver, en general, cuando vos tenés un problema de estos, a menos que tengas un caso como la gripe española, que el 10% de la población afectada, una bomba así, que no es imparable, es una cosa. Pero ya a la altura que llegó Argentina no parecía ser el caso. China ya estaba acabando el tema. Entonces una cosa es que vos pares 15 días para organizarte y otra cosa es que pongas una cuarentena durísima que además suspende un montón de derechos individuales y la Constitución es sabia, no es que te pone los derechos individuales y las reglas para limitarlos eh, en esas condiciones. Vos tenés que dictar el estado de sitio, de un par de cosas, ¿no? Entonces me parece que al haber flexibilizado la Constitución empezás a entrar en un terreno muy limitado. Si hubiera sido una pandemia fulminante, por ahí vale la pena. Y hasta te podrías decir, mira, los primeros días, cuando no sabíamos mucho, también podrías decir, mira, yo pensé porque la OMS me lo dijo. Igual tampoco quiero acusar al gobierno argentino tanto, aunque creo que tiene problemas. Creo que viene de más arriba. El político en general se maneja sobre ciertos límites. ¿Viste? Si el mundo está parando por la cuarentena y te dice la OMS que tenés que parar y la gente no te dice nada en contra y vos adelante, ¿no? ¿Qué Y vas la a hacer? gente, tenés razón, y yo también estaba entre lo que apoyábamos en los primeros días. Bueno, parémonos, nos quedemos en casa todos y veamos cómo va surgiendo esto y bueno, vamos viendo qué está pasando en el otro lado, que ya tienen casi un Claro, mes de experiencia, y de ahí vemos cómo trabajar. Pero cuando lo ves a una persona, desde mi punto de vista, un inepto como Ginés González García, decir, este virus no va a llegar a la Argentina porque se va a morir por el calor y esas estupideces que escuché decir, yo dije, estamos fundidos, nos va a matar el virus. Pero, o sea, no pero entiendo a yo ver, cómo hay gente así al frente de un yo país. no, bueno, pero eso puede pasar. A ver, otra vez, el político reacciona ante disincentivos. Pero creo que hubo una confusión generalizada sobre el tema en Argentina, sobre todo mucho más generalizada, en dos aspectos. En el tema institucional y en el tema, obviamente, médico. No médico en el sentido sanitario, del virus en sí, sino de cómo manejar una pandemia, ¿no? Me parece que en un virus que se expandió rápido, que fue fuerte, vos lo que tenés que hacer es detectar cuál es la población en riesgo y esa es la que tenés que separar. Digamos, decir, bueno, a esta gente, pero si el resto no le impacta tanto, no tenés por qué hacerlo. Yo, de otra manera, pensémoslo de esta manera. ¿Qué hubieras hecho si yo te dijera no va a haber vacuna? No va a haber vacuna. Si fuera como el Eh, SIDA, cuando fue el SIDA. ¿Qué hacemos? es difícil, ¿no? Es difícil, eso no se lo niega, pero la verdad es que los veo demasiado cómodos con la cuarentena, siempre los veo muy cómodos y, Bueno, y, muy, empezar y muy disociados de la realidad de la gente, muy disociados, ellos como en una muy asociado. burbuja. Eso es lo Y que yo bueno, veo, no obvio. sé. Obvio, escuchame, el resto está afectado económicamente, ¿viste? No hubo aumento de sueldos,
en los empleados, en el sector privado No, no, prácticamente. De no, hecho, no es que no solamente no hubo aumento de sueldo, discúlpame, pero hubo recorte desde el 50%, ni hablar de los despidos que hubo. Ahora, todos en el despidos, sector, claro, en el sector público, y- especialmente los funcionarios, hasta se aumentaron el sueldo, algunos hasta el 80%. exactamente. Entonces te encontrás con una disociación completa entre el Estado y el resto de la población, ¿no? Muy poca calle por parte de los políticos y muy poca empatía, me parece, ¿no? Sí, sí, no, la verdad en ese tema, Y creo yo, y ya esto te lo digo como científico social, que es un economista, muy poco conocimiento de lo que es una cuarentena. A ver, el infectólogo puede saber mucho de infectología, pero los economistas sabemos bien cómo funciona la sociedad en esos aspectos. Entonces, una cuarentena no es un evento médico, es un evento social de estas características. O exacto. sea, tiene fines médicos, ponerle, pero es un evento social. Entonces tenés que entender qué pasa cuando te metes en una cuarentena, qué restricciones tenés, qué problemas vas a tener. Y yo creo que eso Es no se tuvo en amplio, cuenta. es algo muy Es amplio, amplio. pero ellos lo vieron Es- solamente desde el sector sanitario, nada más. y político. Bueno, Y político. obviamente, por eso hay tantas sospechas de que la mayoría, no sé si todos los infectólogos son militantes, para decirlo así. Pues, a ver, el sábado hablaba con un especialista en el tema virus y el tema, un biólogo, ¿cómo se llama? Que está en Estados Unidos, ahora no me acuerdo el nombre. El tipo es un especialista, es un biólogo molecular. Y él lo que me dijo en un momento de la conversación, esto está en YouTube, si quieren ir a buscarlo, está en YouTube, en el canal de... Ahora no me acuerdo el nombre, ya se me va a salir. Estoy mal a esta hora ya empiezo a fallar con los nombres. Pero lo que dijo básicamente es, la infectología reaccionó como hace 100 años y demostró que no tiene herramientas actualizadas. Como ciencia, como Sí, a nivel sí, global. yo escuché una Está frase, hablando no de sé no de qué, hacer. no escuché una frase también así, y no sé si fue de este gobierno incluso, que se está utilizando lo mismo que se hacía en la Edad Media para una enfermedad, una pandemia, los mismos métodos. Claro, claro. Y él lo que decía es que había capacidades técnicas de haber desarrollado esto de otra manera, ¿no? Incluso si se puede medir el virus en las cloacas, podrías haber reaccionado de otra manera, con más lógica. ¿Qué hicieron los países asiáticos que reaccionaron bien ante la cuarentena? Lo que hicieron básicamente fue medir muchísimo, sacar muestras correctamente. ¿Esto qué significa? Medir en las Los poblaciones focos, elegidas, así, no, hay una cosa en estadística que se llama muestreo simple al azar. Cualquier cosa que hagas en estadística, encuestas o cualquier tipo para ver cómo es en la población, hay una regla básica en cualquier encuesta que vos tenés que hacer muestreos simples al azar. Esto es, tenés que seleccionar a la gente al azar y medir. Entonces, querés medir cómo le va a ir a Unidos en la elección legislativa del 2021. Agarrás una lista de gente, tirás la bolilla, o elegís 500, 600, 1000, la cantidad de personas que necesitas para una encuesta, le preguntás a quién va a votar y eso es una encuesta. No hay sesgo en esa encuesta. Cuando se miden los casos en Argentina, se pretende mirar eso como una encuesta y no es una encuesta, porque no son muestras siempre al azar. Básicamente estás hisopando y haciendo muestras sobre gente que probablemente tenga el coronavirus. exacto. Entonces no estás haciendo muestras al azar y no sabes realmente cuánto se esparció en la población, ¿no? O qué tan letal es. Hoy con más datos parece que la letalidad es relativamente baja del coronavirus. Sí, muchísimo más baja de lo que se pensaba, según escuché. Entonces, ¿qué te pasa? Si vos decís, a ver, te lo pongo de esta manera, si yo mido al azar, hago agarro junto a la gente al azar y le hago el hisopado, por ahí encuentro que el 5% está contagiado. Entonces, bueno, este virus tiene poca incidencia. Ahora, si yo agarro y elijo a un grupo de gente que está probablemente enferma, porque viene con síntomas o porque estuvo en contacto con... Bueno, probablemente ahí la proporción sea mucho más alta, me dé 70%.
Entonces, Bueno, no, pará, no es lo que están haciendo si ahora. 70%, eh, Y por eso aumentaron tanto los casos. bueno, Porque sí, están, sí, pero sí. ¿por qué nos Entonces, meten miedo a nosotros haciéndonos creer que esto está explotando por el aire y que nos vamos a morir todos? Porque es lo que nos bueno, están transmitiendo. bueno, el problema es que cuando haces eso, que es esto, si bueno, elijo entre la gente que posiblemente lo tenga, obviamente me dará muy alto la incidencia, porque Claro, estoy buscando, a ver, activamente está buscando los enfermos y los focos. entonces, exactamente, entonces me dan alta la incidencia y voy a reaccionar así. Y cuando tenés pocos test, incluso como el caso argentino, lo que te va a Sí, pasar es que, claro, cuanto más test haya, más casos vas a tener. Entonces, el resultado depende de la cantidad de test. Eso porque tenés pocos test. La semana pasada, Our World in Data, que es una página web muy recomendable que tiene datos estadísticos de todo tipo en todo el mundo, sacó un análisis sobre esto y puso el caso argentino como un caso donde posiblemente las estadísticas no sean útiles por la poca cantidad de test que se hacen. sí, sí, acá en Sudamérica Entonces, somos de los que menos hacemos esto. Sí. entonces estamos tomando decisiones con poca información, una información no del todo correcta. Ojo, hay casos que se aplicaron mejor. La ciudad de Buenos Aires hizo una encuesta más formal. Y fíjate un caso, el caso de las villas en la ciudad de Buenos Aires. Fíjate lo que pasó. Ahí el gobierno actuó como corresponde. Entraron a las villas cuando había casos, aislaron a los que podían tener coronavirus, nada más, a esos solos, y ahora casi no hay virus en las villas. Entonces Sí, era es medir verdad, bien, medir eso bien, es verdad. aislar a los que tienen problemas, y chao. Ejemplo de lo que no hay que hacer. Ayer salió el decreto este que no se pueda hacer reuniones sociales. Reuniones En todos sociales. lados. En todas partes de la Argentina. Un pueblo de 5.000 habitantes que no tuvo casos, en un caso, que no hubo casos en todo el departamento, que no hubo casos en todo en el área provincial del pueblo. La está matando. ¿Por qué estás violando un derecho que sin razón? ¿Ah? Eh, Además, inútil Ese es lo más totalmente. fácil, me parece que es lo más fácil. Se sienten cómodos prohibiendo. Yo lo veo así. Yo creo que sí, y además hay una confusión, ahora sí vamos al tema más profundo de todo esto. Hay una confusión en muchos de los políticos y gente del Estado que piensa que el Estado tiene una potestad sobre los ciudadanos, sea sobre los recursos. Por ejemplo, la FIP piensa que cuando alguien evade roba, y no es así, porque el dinero de la persona, a lo sumo puede decir, viola la ley fiscal, pero no Exacto. es robo, no es robo, No, no, es verdad. no es robo. Es, Este, es otra cosa. pero ¿por qué lo piensa así? Porque piensa que el dinero del Estado, y en realidad te estoy dando el permiso de producir, que corresponde. Pasa lo mismo con las retenciones. Che, esto del agro, se llevan los dólares. No, si ellos producen los dólares, son de ellos los dólares. Lo mismo la fuga de capitales. Lo La mismo fue fuga de capital. Es mi plata, loco. Yo hago con mi plata lo que se me canta las pelotas. Si la quiero Y llevar no a estoy jugando Miami, nada. claro, Seychelles, o la meto abajo de un ladrillo. Para ellos cuenta como fuga igual, aunque la metas abajo de la cama. Claro. Entonces, es una concepción del Estado donde el Estado da derechos. Entonces te los puede sacar. Y no es así. La Constitución argentina reconoce derechos y limita al Estado en la capacidad de limitarlos Claro, es lo o que de quería hacer reducirlos. Alberti, quería hacer eso. Es decir, la Decir, Constitución reconoce los ponerle, derechos. claro, exactamente, poner un Entonces, freno al avance del Estado. claro, los derechos son previos a la Constitución. Y la Es más, Constitución son siempre previos, los sí, a no sé todo. si, previo al Estado incluso los derechos son Previo al derechos Estado. naturales. Entonces, en realidad el Estado lo que tiene que hacer es defender esos derechos, no distribuirlos y decirte, bueno, vos ahora podés hacer un asado, mañana no. No, a ver, ¿qué número tenés de documento? Sí, mañana te toca, pasado no, Es una estupidez, Exactamente. es una Y la estupidez. Constitución es muy explícita en qué casos puede limitar esos derechos. Para esto la cuarentena están usando un tratado internacional que obviamente tiene
nivel constitucional, porque los tratados internacionales tienen nivel constitucional, que dice que podría el Estado tomar medidas en caso de una enfermedad, Pandemia. caso sanitario, pandemia. Lo que pasa es que hay que ver los límites. Yo creo, y me asombra que haya poco challenge legal, por así decirlo, sobre estos temas o cómo se manejan algunos derechos. Pero me parece, ¿sabe qué? ¿Por qué es eso? Porque todos todas las posturas presentadas ante la justicia fueron rechazadas inmediatamente por los jueces. Como que los jueces están al servicio de lo que diga el Poder Ejecutivo. Me parece, porque Bueno, ninguna prevaleció de todas las presentaciones que se hicieron de abogados contra esos avances del Estado. sí, puede Me ser. pa- Vamos a ver qué pasa. Yo creo que deberíamos intentar seguir haciéndolo. Bueno, en algún momento va a Sí, aparecer. eso seguramente tenemos que seguir haciéndolo y bueno, no sé si incluso A se ver, puede hacer algo por más lo menos, masivo, qué sé yo. no, por lo menos para marcar los límites de qué puede hacer el Estado. A ver, pongámosle que no hay vacuna, que no aparece la vacuna. ¿El Estado puede limitar todos los derechos para siempre hasta que aparezca la vacuna dentro de 30 años? O sea, claro, yendo al extremo, viste, se va todo el carajo, no tiene sentido. Entonces, Pero, yo creo que esas cosas, pero, desde el punto de vista de los derechos, hay que pensarlo, ¿no? pero es lo que está haciendo Alberto, es lo que está Bueno, haciendo. Vamos 5 meses. sí, yo creo que, a ver, la justicia argentina es muy política, vos sabés, ¿no? Yo si fuera Dependiente, Alberto no muy me jugaría, dependiente. yo si fuera Alberto no me jugaría mucho, porque en la medida en que la gente se empiece a cansar y le empieza a bajar la imagen, los jueces van a empezar a aceptar, uy, Oh, epa, la gente no está de acuerdo con nosotros, ni con el presidente. por ahí tendríamos que aceptar alguna de estas cosas. Pero pasaba con los casos de corrupción. Cuando Cristina Kirchner y Néstor estaban allá en el pico, no pasaba ni un caso de corrupción. Cuando empezó a perder fuerza, ahora sí nos interesa la corrupción, ¿viste? Sí, son muy veletas. La justicia lamentablemente es tan berreta que es muy veleta. Bueno, Va pero para eso es donde un problema sopla el serio viento. institucional. Tenemos un serio problema institucional ahí que hay que resolver en algún momento, ¿no? Obviamente no como lo piensa hacer Alberto Fernández, que haciendo la... Se acabó el veletismo, es toda para nosotros, pero en algún momento hay que trabajar en eso. Creo que se necesita una reforma judicial. Dentro de la reforma del Estado, la reforma judicial Sí, pero está ahí bastante más junto, amplia ¿no? de lo que quiere hacer Alberto, que solamente en la penal. No, eso es otra cosa, ¿no? Aquí el tema fundamental para mí son la defensa de los derechos de propiedad, los derechos individuales. Me parece que es más importante eso que el tema penal. Y el tema penal sí, pero no a ese nivel. Aquí me interesa el tema penal jurisdiccional. El del chorro que te roba en Quilmes, ese es el que hay que tener. En Nueva York, cosa que fue muy exitosa la teoría de la ventana rota de Giuliani, que eliminó mucho el crimen. Y Giuliani, ¿sabes cómo la teoría de la ventana rota, no? De Giuliani. La escuché nombrar, pero no la recuerdo hoy en día. La teoría de la ventana rota lo que dice es lo siguiente. Decía Giuliani, si una ventana está rota en la calle, hay que arreglarla enseguida. Si la arreglas enseguida te cuesta 2,50 y queda todo bien. Ahora, si queda rota la ventana, por un tiempo, después alguien empieza a tirar basura ahí, o se empieza a tirar basura ahí, y la basura no se levanta porque... Bueno, pero si empiezan a tirar basura ahí, levantá la basura y arreglá la ventana. Es barato todavía. Si no lo haces, lo que va a pasar es que se van a empezar a juntar algunos ahí, a fumar, después va a venir alguno a vender droga, y después rompen las luces, pero como nadie lo arregla, sigue Claro. todo igual, y en algún momento tenés ahí un lugar de delito, ¿no? Te roban, te asaltan, te matan, y todo porque no arreglaste la ventana rota cuando tenía que haber arreglado. La Exacto. idea es que si vos no arreglás algo, desde el principio empieza a empeorar. Entonces, si vos no y la idea fue, si vos no arrestás al tipo cuando es un chorro que roba de poca monta, lo que vas a tener al poco tiempo va a ser una pandilla. Y después la pandilla va a tener asesinatos. Y después con el asesinato va a tener tráfico de droga, ¿no? Y ya lo que era un ladrón de poca monta termina perteneciendo a una pandilla que trafica droga y mata gente. Y no sé qué otras cosas. Entonces, Claro. tenés que atacar desde el principio, ¿no?
Sí, pero bueno, ¿cuál es el problema nuestro? Es que, bueno, ahí estás hablando de un gobierno que quiere acabar con el crimen. Acá aparentemente lo quieren fomentar, porque no entraron y ya fomentaron la liberación de presos. O sea, estamos Sí, totalmente no. al contrario a ese pensamiento. Sí, sí. Bueno, y tampoco el gobierno anterior hizo mucho para arreglar la cantidad de cárceles y mejorar la situación de los No, no, no. presos. Obviamente que no, pero tampoco promovió la salida de presos, ni No, toda no. esta bandita de impresentables que está alrededor del presidente, que andan diciendo como Daddy Brieva, que apoya a los chorros, que todos de alguna forma, Kicillof, la gente vende droga por necesidad y así, todos apoyan a los delincuentes. Sí, O sí, sea, sí. es como una banda de... Ali Baba y los 40 ladrones, parece Fernández, boludo, en serio. Es Bueno, triste. algo de eso hay. A ver, yo creo que tenés un problema serio de reglas de juego en todo sentido, ¿no? Y claramente un problema institucional y político argentino muy profundo. Muy, muy profundo. ¿Cómo puede ser que Uruguay tenga una clase dirigente completamente diferente a la Argentina, siendo que está cruzando el charco? Cuando ganó la calle Pou, ahora cuando empezó la pandemia, la calle Pou fue a visitarlo a Tabaré Vázquez y Sí, no, arreglaron las cosas, pero planearon es otro totalmente nivel, ¿viste? diferente. Es totalmente diferente. Eh, Entonces, no tiene tenés una clase comparación. política tenés una clase política muy mala, de muy mala calidad, y con el tiempo también se fue deteriorando la calidad institucional de Argentina. Sí, las Y creo instituciones no son que independientes hoy en día directamente, para nada. sí, pero creo que la clave está en la justicia. O sea, si las instituciones pierden Es la calidad es clave, porque la sí. justicia no funciona. La calidad de las instituciones depende de la justicia. Una mala justicia hace que las instituciones se deterioren, porque eh, el check and balances de la legislación, ¿viste? Vos tenés el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, tenés al Poder Judicial y no se controlan correctamente. O sea, hay un poder que no controla a los demás, que es el judicial. Y el legislativo, entonces, tan desbalanceado los tres poderes y eso te genera este deterioro en las instituciones. Me parece que, y eso es un punto clave, ¿no? Argentina no va a poder volver a desarrollarse en la medida que no empiece a mejorar las instituciones. ¿Y Y las, cómo lo y, llegas a hacer eso si hoy en día es totalmente, pero totalmente lo contrario a lo que necesitamos? O sea, son totalmente dependientes y bueno, no, no sé, es de a poco, complicadísimo. de a poco. Sí, No estoy hablando de programas económicos, sí institucionales, lo tenés que hacer de a poco. En primer lugar, creo yo, y esto es una opinión mía, creo que la primera institución que tenés que resolver es la moneda. ¿Por qué? Porque la inflación y el deterioro monetario es algo tan diario y tan todos los días que no te deja pensar, básicamente. Lo entiendo algo así como que no podés pensar en nada porque estás siempre combatiendo la inflación. No puedes hablar de salarios porque la inflación te está corriendo todo el tiempo. No puedes hablar de pobreza con inflación. Básicamente no se puede bajar la pobreza en serio con inflación. Porque la persona misma no puede hacer los cálculos de cuánto necesita para vivir. No puede usar dolarizamos, eficientemente su... ¿Qué? dolarizamos. Yo creo que no lo descarto. Me gustaría, por ahí, una alternativa es liberar las monedas. Y bueno, si querés fijar contratos en dólares, fijarlo en dólares. O pagar en pesos, pagar en dólares, pero listo, chao. Imagínate que los salarios los fijamos en dólares y listo. El sindicato no te puede pedir aumento, está fijado en dólares. No tenés por qué hacer una marcha todos los días. Es complicado eso de liberar la moneda, digamos, de que No, se se puede pueda hacer. Vos utilizar. podrías permitir que los contratos se ajusten por el tipo de cambio. O sea, con la O puedes crear legislación actual, una moneda UVA perfectamente. Lo que pasa es que el problema de eso es que te genera un problema de ajustes continuos, ¿no? Pero bueno, hay varias cosas que se podrían hacer. Lo que sí, creo yo que la inflación es uno de los temas más desordenantes de la vida diaria argentina.
te Sí, desordena es la forma distorsivo. continental. Es muy distorsivo para todo. Te voy a dar un ejemplo muy sencillo. Vos puedes ganar mucho o ganar poco, pero con inflación tu situación personal va a ser peor que sin inflación. Y cuando se vive sin inflación, vos decís yo gano, ponele, 20.000 pesos. Bueno, si yo no tengo inflación, yo sé cuánto gasto en el supermercado, cuánto gasto de alquiler, cuánto gasto de tarifa de servicios públicos, cuánto gasto de transporte, cuánto gasto de todo. Y me puedo ordenar, y puedo maximizar todo. Y bueno, no, encontré unos fideos que son más baratos, así que puedo ahorrar 5 pesos en el supermercado. Y vas maximizando tu presupuesto al mango, podés. Y si sos de pocos recursos, podés. Ahora, con inflación eso se destroza completamente. Claro. Lo ve muy bien la gente que emigra a otros países. Y que lo que empieza a preguntar es, che, ¿cuánto se gana? Y ahí el otro no te responde en un país sin inflación. Acá en Estados Unidos, por trabajar en una cafetería, ganás $2.000 por mes, estoy inventando, no sé. Sí. Y el alquiler te sale afuera de Manhattan, no sé, en New Jersey te sale $500.000. Y en el supermercado vas a gastar $500 y el tipo ya va y tiene el presupuesto armado punta a punta y vas a tratar de maximizar. Y si conseguís ahorrar los $50 en el alquiler, y te lo ganaste. Y maximizás tu beneficio. Con inflación eso se pierde completamente. Entonces, No, no podés hacer el cálculo ese. no lo puedes hacer. Entonces no puedes maximizar tu ingreso está siempre desordenado. Por eso es que es difícil bajar la pobreza con inflación. Y por eso es que la gente siempre siente que no le alcanza la guita. En gran medida porque Fausto, los salarios se ajustan cada tanto y los precios todos los días. bueno, ya que estamos en la cuestión esta de inflación y bueno, lo que la consiguiente crisis que causa, ¿se viene la peor crisis de la historia? Estamos, no sé si se viene, no lo voy a poner de esa manera, pero sí ¿O ya estamos? el tren, no, el tren está camino a. O sea, tenemos buenas estaciones por delante, podemos bajarnos en algún momento. Si arreglan con el Podemos fondo, ¿puede cambiar. ser que zafemos? ¿O no, o no No, es eso? ya lo vimos con Macri. ¿Hay algo que pueda Eh, hacer? no, tenés que empezar a hacer las cosas que tenés que hacer, tenés que empezar a reformar el Estado, tenés que dar una señal de confianza. ¿Alberto lo sabe Eh, eso? yo creo que, a ver, ¿Lo sabe pero y no lo quiere hacer? ¿O no lo sabe? ¿O si sabe y lo quiere hacer, no lo dejan? ¿Qué pensabas? es una buena pregunta, la verdad que no tengo ni idea qué sabe y qué no sabe Alberto. Es una incógnita. Pero, pero es muy difícil saber qué piensa Alberto realmente. Y sí, porque un día dice una cosa y dice otra cosa. O sea, es muy cambiante. claro, no iba a modificar la justicia y menos la Corte Suprema, dijo. Sí, o sea, Entonces, es es muy difícil saber qué va a pensar. justo una de las cosas que tenía anotada acá, ya, que el presidente perdió toda credibilidad. Toda credibilidad. Empieza diciendo una cosa y termina diciendo otra, pero y no, ni siquiera, no es que pasen 6 meses ni un año, a veces pasa una semana de una cosa y dice totalmente lo contrario. Sí, me parece que es un riesgo muy grande que tiene el gobierno y es que lo que da la sensación es que a medida que pasa el tiempo va a perder más credibilidad y, y eso hace que sea muy difícil ejecutar programas económicos serios. Nadie le va a creer cuando diga que, bueno, voy a hacer respetar las instituciones, voy a establecer esto y aquello, pero ¿quién le va a creer si ya va cambiando? Fíjate lo que le pasó, fíjate lo que a Macri le pasó al revés. Macri al principio entró con mucha credibilidad. De hecho dijo, la inflación es un problema que le voy a solucionar rápidamente, puso Sturzenegger, que es un economista relativamente reconocido, y al principio toda la gente le creyó, por un tiempo. No pudo bajar la inflación, falló, y además falló porque el programa no era consistente con bajar la inflación. Y claro, cuando empezó a devaluarse se perdió la credibilidad y se le desataron todos los nudos. Pero perdió una de las cosas grandes que perdió Macri como poder que tenías, que era creíble inicialmente. Entonces, al ser creíble es mucho más fácil ejecutar programas económicos. Un tenía todo el apoyo, economista, aparte. Tenía todo el si apoyo tienes el de apoyo acá creíble, y del exterior tenía apoyo. claro, si sos creíble es mucho más fácil. Porque si yo digo, si yo te digo, viene, no sé,
a ver, Milton Friedman a gobernador de Argentina y te dice que va a bajar la inflación y de movida le vas a empezar a creer, digamos. Claro, Después claro, no sé si va a hacer bien o mal, pero por lo menos es Milton Friedman, mirá que sabe del tema. es coherente con lo que dice y hace. Entonces, el programa económico que ejecute va a ser consistente, o por lo menos cree que va a ser consistente, y le vas a creer. Y al creerle, la demanda de dinero aumenta y eso te ayuda a bajar la inflación. Este Tal gobierno cual. tiene al revés, no tiene credibilidad, entonces dice, voy a bajar la inflación y nadie te cree, nadie te cree. Y es un gran problema, porque fíjate que ni siquiera se gasta en decir que va a bajar la inflación, No, porque no le no creían, hablan de eso, directamente no hablan de eso. porque no le creían. Y cuando ven las expectativas están todos pensando que esto va a subir y nadie está... Ya nadie piensa que la inflación va a ser 25% otra vez, digamos, no existe ese programa. El más optimista dice, bueno, por ahí se mantiene el 40%. La otra vez hablando con un economista acá me decía, no, yo no creo que va a subir la inflación, yo creo que se va a mantener en estos niveles de 40 y 50. Digo, si ese somos optimistas, ¿qué podemos Yo, esperar de los pesimistas? yo escuché a Spert decir que se podría acercar hasta los 3 dígitos incluso. Sí, vamos a ver, sí. Yo creo que este tema de la deuda, por ejemplo, es una variable que te ayuda a evitar esos escenarios. A estabilizar un O por poco, lo para menos decirlo así. a posponer, porque te genera alguna certidumbre. En un plano que no tenía ninguna certidumbre en la materia económica, por lo menos alguna certidumbre. Si es que termina cerrando finalmente, ¿no? Parece que sí, pero todavía no tengo la noticia oficial, ¿no? El Entonces, 2021, disculpa, quería hacer, hablamos de Spert y de soluciones. Para el 2021 no sería importante como tener gente en el Congreso que pelee por estos cambios que estamos hablando. sí, sí, Sería esencial, me parece. Es esencial, sí, porque si no, ¿quién una lo va a cosa hacer? que Porque te lo voy a poner de esta manera y es algo que es muy relevante para explicar una de las razones de Unidos. Desde hace varios años, te diría que casi desde el principio del kirchnerismo hasta acá, se le sacó mucho poder a la parte técnica de los gobiernos. A ver si me explico. Menem, cuando tuvo que resolver los problemas, puso un ministro de Economía como Cavallo, antes a la gente de Bungiborn, gente con poder, que tuvieran poder propio, que pudieran ejecutar programas económicos y dominar el ambiente político. O sea que básicamente el presidente le cedía mucho poder a un ministro de Economía, en el caso del problema económico, para que solucionara los problemas económicos, ¿no? Y el equipo técnico lo hacía, con mucho apoyo político y con el caso de claro, Caballo o de Bungeborn. Pasó algo parecido con Remes y Labaña. O sea, se puso un ministro y se le dio fuerza política. Pero desde entonces, creo que desde Labaña en adelante, los ministros de Economía fueron cada vez menos importantes. Perdieron seniority, por así decirlo. Y el resultado de eso es que el margen de maniobra de un economista o un ministro de Economía es muy limitado. Y entonces le faltan un montón. Es decir, bueno, resolveme la economía, pero en realidad vos puedes usar nada más que el volante y la bocina. El acelerador y el freno y el embrague lo usan otro. sin ir más lejos, Casa, Macri no tuvo ministro de Economía. no, tuvo, pero acá inicialmente, pero también, dice, bueno, lo mismo. Ojo que la palanca de cambio la maneja otro. Dijo que estaba Y ahora, Hacienda, estaba esto, lo otro, estaba como dividido en varios sectores, lo y que es ahora parte también. económica. Y ahora también, Guzmán, no Sí. estamos hablando del ministro de Economía y Deporte, con equipos propios, porque, a ver, el Caballo te fue al gobierno con 200 tipos. Claro, tenía Y todo su el equipo. grupo, y el grupo Bungeborn también. Y la Baña, me imagino, no sé exactamente cuánto fue, porque digo el número de Caballo porque lo conozco, pero lo dijo. Pero la Baña, no sé si fue con tanto, pero también se llevó su equipo, se puso ahí con Nielsen y el equipo, y te das cuenta la seniority, la calidad de los secretarios, eran secretarios de alto nivel, que hoy podrían ser ministros tranquilamente. Entonces, ¿qué pasa? Y esto acá viene el tema Unidos. En estas condiciones, no podés esperar de que
gobierno, que el presidente le ceda mucho poder a un ministro de Economía para hacer las cosas que tiene que hacer. Hoy parece que el único, y esto más para Macri y para Alberto Fernández y para Cristina, ¿no? En estas condiciones parece ser que lo único que entienden es que vos tengas fuerza política. Entonces, ¿qué le tenés que decir a cualquier otro? Escuchame, tenemos poder político, estamos en el Congreso y queremos estas reformas. Porque bueno, parece que ser que la racionalidad ya no es lo que escuchan los políticos, sino solamente el poder político. Lo cual te explica que la Argentina está en un loop de poderes políticos y de mirarse al ombligo políticamente increíble. Porque cuando todos los políticos empiezan a mirarse todo en términos de poder político, sin pensar en el trabajo de la gente, sin pensar en el desarrollo de la economía, sin pensar en cosas estratégicas. Es más, ¿tú te da la sensación de que los políticos hablan de esos temas como si fueran charlas de comité y de café? Es que, como te decía nuevamente, ellos están en una realidad paralela, donde están como en un café y diciendo, che, ¿qué onda? ¿Nos metemos todos adentro? Dale, pero y las empresas están quebrando, no importa, le tiramos 10 lucas por mes y ya está. Es algo así. Sí, pero además, viste, hablan de estrategia mundial, de geopolítica, como si supieran algo, ¿viste? Entonces, pero Alberto Fernández dijo que él y ¿quién más? López Obrador iban a cambiar el mundo. Sí, no, tienen un nivel de desconocimiento de la realidad completamente increíble. Hablando con especialistas sobre temas internacionales, te dicen, no, escúchame, el mundo se está cerrando más acuerdos de libre comercio que antes. Pero acá lo ves a Alberto Fernández diciendo que el capitalismo tiene que replantearse y no sé qué otra estupidez. Sí, bueno, tal cual. Yo te voy a decir lo que pasa después de todas las crisis. Después de todas las crisis lo que suele suceder es que tenés, en los países desarrollados tenés un año de changüí, de políticas fiscales y monetarias expansivas para asegurarse de la recuperación de la economía, en los desarrollados porque tienen espaldas, y al siguiente año viene el ajuste fiscal. Siempre. Eso es clave lo que estás diciendo. Los países desarrollados tienen espaldas para hacer una política expansiva y porque tienen, no sé qué país era, tenía, no sé, 100.000 millones de dólares guardados para estas cuestiones. Sí, bueno. Para inyectar la economía. Pero nosotros no lo tenemos. No, pero aún así, después se viene ajuste fiscal. También, ¿Sí o aún sí? así. Obama se pasó todo el gobierno haciendo ajustes fiscales. Bajó el déficit fiscal de Estados Unidos de 4,5% a 2%. Y fue todo el gobierno de Obama ajustando las cuentas públicas. ¿Por qué? Bueno, porque antes tuvo la crisis subprime y después gastaron y después ajustaron. Es lo mismo que hacen si te pasa en tu casa. En tu casa tenés un incendio. Bueno, en la cocina, se te rompe todo el día. Vas a tener que gastar guita para arreglarla y después pasó la emergencia, vas a tener que ahorrar. Entonces hay que pagar todo lo que debes. Entonces no te vas a, si pensabas cambiarte el auto, no te lo cambiás. Vamos de esta manera, y eso es un buen ejemplo. La lógica común es, se me quema la cocina, tuve un accidente, y pensaba cambiar el auto, gasto esa plata en arreglar la cocina y el auto no lo cambio, pero en el gobierno eso no pasa. Dice, no, hay que cambiar el auto también porque eso genera reactivación económica. ¿Está? Entonces, ¿qué pensás la lógica no es eso. Sí, te voy a decir lógico acá. ¿Los 10.000 se transforman en 17.000 eternos? Porque ahora quieren hacer una renta básica. ¿Cómo van a financiar eso? No tengo ni idea. Cuando presenten el proyecto, mi sospecha es que va a ser con emisión monetaria o impuestos a la riqueza o no sé, a la riqueza, que hacen cálculos teóricos muy optimistas sobre lo que va a recaudar. Que además no sé si nos doble imposición, porque ya existe un impuesto a la riqueza y ya bienes personales. Lo que pasa es que lo bastardearon tanto que ahora lo pagamos todos. Pero originalmente bienes personales era un impuesto a la riqueza para los tipos que tenían más de $100.000, creo que en su momento, en activos. Cuando los departamentos salían, un departamento de 4 sale $70.000, ¿no? Hace 20 años. Claro, estamos en problema. Ya existe un impuesto a riqueza a bienes personales y no creo que un impuesto más a riqueza recaude más que ese.
Sí, no, para mí que lo van a hacer como decís vos, con la maquinita. La maquinita Vamos a ver y... qué. No, a ver, podría ser, y sería óptimo que eliminaran un montón de planes sociales y subsidios sociales y lo juntaran todo en uno. Entonces por ahí terminas, eso sería óptimo, porque evitarías el múltiple plan, de que el tipo recibe un plan de acá, otro plan de acá, otro plan de acá. Sí, sí, como ese audio que estuvo circulando de la mujer que tenía como 100 lucas en plan, ¿viste? En toda la familia. Era Y una puede locura. ser, a ver, yo creo que existe, no creo que sean muchos los casos, pero creo que No, existe. pero Porque, justamente se porque hay daba planes ese caso. sociales, hay planes provinciales también, ¿viste? Entonces, puede pasar. A ver, creo que, a ver, está claro que Argentina va a necesitar una reforma profunda en todos lados, en los programas sociales también. No creo que los puedas eliminar inicialmente porque tenés un problemón, pero sí creo que deberías ir cambiando gradualmente de programas sociales a programas de empleo, ¿no? Claro, claro, es lo Ah, ideal. para mí la clave es aquí mejorar fenomenalmente la regulación laboral. Fenomenalmente. Y creo que hay que pensar en cosas más novedosas e incluso explicarlas bien, porque hay cosas que la gente no entiende. Voy a explicar un tema que es importante. El tema de la indemnización por despido. El tema de la indemnización por despido, por ejemplo, genera dos problemas. Primero, que las empresas no contraten porque el costo de despedirte o el riesgo es muy alto. Y el segundo es que con ese riesgo lo más probable es que la gente que se quede sin trabajo pase más tiempo sin trabajo. ¿Por qué? Bueno, porque la gente, las empresas cuando tienen que contratar, piensan 5 veces antes de contratar. Sí, olvídate. Ahora, en la construcción, por ejemplo, no hay indemnización, hay seguro de desempleo. Entonces, ¿qué pasa? Está bien, te despiden fácilmente, vas a cobrar el seguro de desempleo, pero también te contratan fácilmente. Entonces, ¿qué pasa? El trabajador tiene un ingreso, pierde el trabajo, no le pagan más el salario, pero le pagan el seguro de desempleo, que parece un poquito más abajo. Pero él más o menos puede seguir viviendo. Y como el empleador lo puede contratar rápidamente, lo va a contratar rápidamente cuando tenga trabajo. Entonces el tiempo que el tipo se la pasa cobrando el seguro de desempleo es relativamente corto. Es Y mínimo. encima vivió y encima más o menos mantuvo su nivel de vida. En cambio, ¿qué te pasa con el sistema de indemnización por despido? Está bien, cobras fuerte cuando te despiden, pero después Claro, te cuesta un montón volver a entrar al mercado laboral. claro, sí, por Porque los requisitos. por los Sí. requisitos para volver a entrar. ¿Cómo? Y vas a ver lo que te Sí, va a pasar ahora. Lo que te va a pasar ahora es que la construcción perdió muchos puestos de trabajo con la pandemia, pero vas a ver que sí, eso va a ser lo primero que va a recuperar. En cambio, para recuperar los puestos de trabajo en otros sectores vas a ver cuánto tarda. Vas a ver que tarda mucho más. sí, seguramente. Bueno, por eso seguramente, eso aparentemente lo está reconociendo el gobierno porque dice que quiere incentivar el trabajo con la obra pública, aunque no sé si resulte, o sea un parchecito a corto plazo, nada más eso. ¿De dónde va a sacar la plata? Otra vez, Germán, vamos a ser sinceros. No recauda, va a tener un déficit fiscal ¿Qué, fenomenal, qué, 8 o 9 qué puntos te de dice PBI. esto? ¿Qué te dice esto? A ver, es fácil, porque ellos están tirando programas. Vamos a hacer obra pública. Vamos a hacer el ingreso universal. Mira, si yo tengo que ser gobierno, si querés unidos, en el Unidos hacemos lo mismo. Le vamos a regalar una Ferrari a todos los argentinos. Claro, es lo que decía yo otra vez a una persona, mirá, che, qué bueno, pasó de 10.000 a 17.000, sí, qué bueno, y digo, ¿y por qué no pasó a 45.000 o a 50.000? Así no hay ningún pobre ya, seamos Mira, ya todos listo. clase media, claro, No, si listo. es tan fácil, claro, no Pero es la claro, ¿dónde solución sacar eso. la plata? La pregunta, ¿dónde sacar la plata? No, ¿qué puedo hacer? Después, sí, obviamente, si tenés la plata, decís, bueno, es un buen programa, es un mal programa. No tendría que tener limitación de tiempo bueno, ahí ya empieza a hacer otras preguntas, pero la verdad es que ahora ni siquiera podemos preguntarnos a cosas porque la principal pregunta es de dónde va a sacar la plata. Sí, no, y no. Ellos, ya lo tengo claro que lo van a hacer imprimiendo, pero bueno, ese es nuestro problema. Exactamente. Creo, Eh, creo que es muy probable eso, pero bueno.
Bueno, Esperemos que no. Fausto, para ir finalizando, contame un poquito de cómo está la cuestión con el nuevo partido, con Unidos. ¿Cuánta gente está faltando acá en Cava? ¿Están a punto de llegar? ¿Falta mucho Y, todavía? ¿Cómo está? y estamos, a ver, no falta mucho, no falta mucho, nos falta el último tirón más el seguro, por así decirlo. Vos sabés que hay que tener 4.000 afiliados en Cava para armar partido. Tenemos hoy preafiliados realmente 3.200, 3.200 y algo, o sea, nos faltan menos de 800. Pero la verdad es que para uno estar seguro de que no te bochen, no puedes presentar 4.000 afiliados porque puede pasar que alguno esté mal afiliado, que puso la dirección de Capital, pero en realidad está registrado con la dirección de Tucumán, porque en Sí, Tucumán sí, y esas sí, cosas. siempre pasa. Entonces, como siempre pasan esas cosas, hay que tener más de 4.000, pero tampoco nos falta tanto, así que estamos muy bien. Y eso que el partido empezó a 3 días de la cuarentena, o sea que esto todo se hizo vía online, es el partido más tecnológico de la historia de esto. Eh, Así que estamos muy contentos con eso, y la verdad es que la gente ha trabajado muchísimo, es un partido que le da mucha independencia a los afiliados, este no es un partido que tenga personalista, no hay un jefe, hay un grupo de personas que lo armamos, pero dejamos jugar muchísimo y es el objetivo, porque lo que queremos es que el partido sea de los afiliados. Siempre quisimos un partido que sea un vehículo para llegar con ideas liberales al gobierno. A ver, esto nace de este problema. Empezamos a ver que tal se peleaba con tal, que tal, y estaban todos separados, no había discusión, cada uno armaba su esquema político. Y dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos un partido donde todos se puedan unir y que la única limitación sea a ser afiliado? Pero después, aunque se odien, que puedan competir libremente y con reglas claras, sin que haya un beneficio para unos, para otros, sin que nadie esté poniendo a dedo. Pues, ¿cuál es el problema? Te doy el ejemplo. El candidato A no quería meterse con el candidato B porque pensaba que el partido del candidato B lo digitaba todo B, y el del candidato B pensaba que el candidato A tenía su partido y lo digitaba todo él, entonces no se querían juntar. ¿Tá? Bueno, acá lo que hicimos es un partido con reglas claras, todo por elecciones, pueden participar todos, por más que se odien, pueden participar todos juntos acá. Y encima pusimos el sistema TEMUT, el voto único transferible, que tiene la ventaja de que si hay varias líneas dentro del partido, y después se entrelazan en la elección final, en una lista, ponerle a legisladores. Y eso tiene la ventaja que no te podés putear tanto con el otro, porque en algún momento pueden ser compañeros, ¿no? Claro. Y esa fue la idea de armar Unidos, y me parece que tiene mucha aceptación y hay muchos afiliados que están haciendo cosas. Armamos un paquete de logos y esas cosas para que cualquiera pudiera armarse su unido donde fuera que esté, unido Loma de Zamora, unido, recién tuvimos una charla ahí, unido San Miguel de Tucumán, unido, y que vayan avanzando libremente. Después competiremos todos en las elecciones internas. Esa es la idea, ¿no? Se habla de un gran frente también para, más allá del 2021, para lograr las bancas legislativas, también en el 2023, un gran frente republicano, escuché nombrar, o algo así, si mal no recuerdo. Lo dijo López Murphy. López Habrá que Murphy, ver. hay que ver, ¿no? A ver, hay que ver, a ver, vamos por esta manera. Es cierto, todo cierto que se está pensando. Ahora, el tema es medir fuerzas. Todo depende del 2021, me parece. En 2021 vamos a medir fuerzas. Primero los liberales. Yo creo que antes de medir fuerzas del 2021, entre los liberales va a haber una discusión, una negociación, si querés hacerlo realmente, para hacer un frente liberal, me imagino yo. Ese frente liberal tendrá unidos con las listas elegidas internamente, y lo que intentaremos es hacer otra elección para ver cómo se unen con nosotros los frentes liberales. Serán las PASO o será de otra manera. Si es que ellos no deciden unirse a Unidos, que es lo que queremos nosotros, ¿no? Claro, que es hacer una fusión. Todo depende del poder estructural que logremos tener en ese momento de la negociación. Por eso es tan importante
lograr tener partido, porque al tener partido creo que podemos cumplir el objetivo de ser un vehículo para todos, que es el objetivo original de Unidos. Ser un vehículo para todos los liberales que quieran tener una participación, no tener que estar creando estructuras estrafalarias partidarias para poder llegar a ser candidatos. Esa es la función de Unidos. Entonces, y esa función de Unidos va a permanecer. Yo creo que hay que ver si por los tiempos no llegamos a hacerlo en el 2021. Tendremos un partido por ahí en ciudad o en la provincia, pero no a nivel nacional. Pero si no tenemos el 2021, tendremos el 2023 o tendremos el 2025, pero en algún momento lo vamos a tener un partido que funcione de esta manera, totalmente libre. Y yo creo que en la medida que vayamos creciendo, sea en 2021, 2023, 2025, 2027, vamos a ir logrando ese objetivo de que todos los liberales confluyan en Unidos, Sí, que es para mí el objetivo final. Yo entiendo que haya otros que estén no separados, pero sí que nos miren con cierta desconfianza. Porque, a ver, yo no entiendo, por ejemplo, si vos querés ser candidato liberal y te vas a jugar, vos estás haciendo un montón de esfuerzo para ser candidato, un montón de trabajo para ser candidato, exacto. y te la vas a jugar por Unidos, que está ahí en formación, que por ahí después falla al final, no sé, o no sale en 2021 y te echa perdiendo el trabajo. Por ahí no, por ahí es cierto que tenés ciertas preocupaciones sobre el asunto. Pero en la medida que Unidos siga trabajando, si no sale el 2021 del todo, puede salir el 2023, y si no sale el 2025. Pero en algún momento vas a tener suficiente tamaño como para garantizarle a cualquier tipo que quiera ser candidato que tiene una infraestructura funcional para ser candidato. Claro, Y eso es lo que tiene que, un proyecto a eso es lo que futuro tiene que demostrar y Unidos. claro, claro que Y por eso es tan importante las internas del partido, que sea muy transparente el partido, porque lo que queremos es tener un vehículo, un instrumento que efectivamente permita que cualquier liberal que sea candidato pueda hacerlo de Unidos. Pero todavía no estamos armados. Entonces entiendo cierta desconfianza de algunos candidatos. Entonces, cuanto más rápido avancemos, cuanto más afiliados consigamos, cuanto antes podamos armarnos como partido, cuanto antes podamos generar las internas del partidarias, más confianza le vamos a dar a aquellos que quieren ser candidatos a unirse a Unidos. exactamente, Eh, sí, sí. Ese es el punto. Mostrar solidez, mostrar solidez. Exacto, y después sigue el Frente Republicano en 2023, para mí es, no sé, no tengo ni idea. Sí, es el siglo XXII, digamos, ya prácticamente eso. Exactamente, claro, qué sé yo. A ver, y ahí hay que ver, y ahí hay mil cosas que no sabemos, porque otra cosa, ponele que Unidos, puede haber mil escenarios, ponele que Unidos le vaya muy bien de acá a fin de año y antes de fin de año tengamos elecciones internas por lo menos en 2 provincias, con un partido formado. Y en los primeros meses del año que viene tengamos 3 provincias más, nos convirtamos en partido nacional. Sí. Bueno, por ahí se lo suman muchos candidatos. Vamos a hacer un escenario optimista, estoy siendo optimista, pero vamos al escenario optimista. Y nos va bien en 2021. O mucho mejor lo esperado. Bueno, ahí cuando nos sentemos a negociar el 2023 y después, si encima seguimos creciendo, pues en 2023, viste, te sentás a negociar con cualquier otro que quieras hacer y decirle, che, Macri, vos querés ser presidente nuevo, vení, unite unidos, porque te pasamos por arriba, ponele. Si querés. Y competí con no sé qué, ¿no? Pero este es un ejemplo chiste, ¿no? Sí, sí, sí. No, pero no sé si por eso digo, el Frente Republicano es un escenario. Otro escenario es que el gobierno no termine y tengas otro escenario completamente diferente. Otro Sí, en escenario Argentina es, nunca, claro, no tenés previsibilidad para nada. En Argentina no sabes qué va a pasar la semana que viene. Ese es otro escenario, no sé, o al revés, vamos a ver, o que le va muy bien a Cambiemos, que no sé, que la Reta haga la imagen de la Reta se dispare como un cohete y bueno, entonces el tipo va a negociar, va a hacer lo que quiere, o sea, no sé, hay 7000 escenarios acá en 2023. Entonces, yo lo que estoy pensando de acá al 2021. Y puedo pensar lo que va a ser unido de acá al 2023, 2025, que es crecer y crecer y crecer y ser un partido viable. Acordate que, bueno, tuviste las reuniones iniciales. La idea fue crear un partido que dure 100 años.